Todo ordenada. Ante los hallazgos de una investigación que imputa delitos relacionados con las operaciones de la SAT, una investigación que hace un año personalmente requería al comisionado Iván Velázquez para que la CICIG y el Ministerio Público nos permitieran investigar la estructura que estaba impactando en la baja recaudación fiscal. ¿Hay negocio entre la CICIG y el presidente para la estadía de su mandato? ¿Él habrá requerido esta investigación personalmente? O, bueno, esta es una reacción a la naturalidad de las manifestaciones que está en guión y que pues tal vez era la mejor para darle al público guatemalteco. Es difícil saber exactamente qué fue lo que pasó, ¿verdad? Yo intuyo que no estaba enterado de la investigación, ni mucho menos lo que tenía la CICIG. Y creo que en los organismos internacionales, si nosotros lo vemos en el proceder de la OEA, en casos como el de Venezuela, en casos de como Cuba, etcétera, etcétera, es sí, hagan esto, hagan aquello, pero que no se muevan tanto las aguas como para que no se vayan a caer los de arriba. Porque al final, como decía el profesor Blum, todos son políticos, todos se protegen, todos viven del sistema. Entonces voy a empujar, te voy a quitar esto, pero no lo suficientemente fuerte como para que te vayas a caer. El mensaje del presidente fue cómico en muchísimos aspectos, y el más cómico es que dice: recibí un mensaje claro y contundente, el cual a mi manera de ver no creo que haya entendido, porque lo que le están pidiendo es la renuncia, ¿verdad? Eso es como cuando mis padres me inquirían por qué había perdido una materia y yo respondía que había estudiado. Sí, pero la perdí. Y ese es el mismo caso, es exactamente el mismo caso. Él trata de desviar mediocremente la atención hacia otro lado, pero vamos a ver ese mensaje precisamente ahorita, lo vamos a poner en pantalla para que ustedes lo vean aquí en Observadores. Porque es indignante y vergonzoso para todos que se estén cometiendo actos que van en contra de la población. Quiero manifestarles a todos los sectores sociales del país que he recibido su mensaje de forma clara y contundente. Al igual que ustedes, me llena de indignación lo ocurrido en la SAT con sus altos mandos y aún más con el exsecretario privado Juan Carlos Monzón. Quiero ser enfático en esto. Sea quien sea, debe de enfrentar todo el peso de la ley con el debido proceso para dar cuentas de su actuar, porque el gobierno debe mantener cero tolerancia a los abusos de autoridad. Para implementar un rediseño de la SAT, estoy convocando a guatemaltecos de prestigio y de gran conocimiento en el tema tributario para conformar una comisión especializada que analice y recomiende las modificaciones necesarias para mejorar las capacidades de la SAT. En estas declaraciones, ojo, uno, no se menciona a la vicepresidenta, y como decía José Eduardo, no se menciona tampoco nada de la renuncia. Estas reacciones, entonces, el mensaje no lo entendió el presidente, porque él habla del caso de la SAT, pero en la manifestación, claramente lo vimos con José Eduardo, se salía de las fronteras del caso SAT y era la corrupción en general, sí, en todo el gobierno. ¿Cuál es su opinión? Bueno, voy por lo último que dijo él y lo que vivimos ahí. Y él habla de la formación que va a invitar a unos, que ya los invitó a propósito, ¿verdad? Y, oh sorpresa, es una serie de exministros de finanzas de Guatemala. Es una serie de gente que estuvo en el Banco de Guatemala, que en mucho, y por mucho, es también a los que deberíamos hacerle una manifestación hoy. Porque lo que estamos cosechando hoy es lo que estos que el presidente invita hicieron. Estamos cosechando lo que estos sembraron. Y estoy hablando desde Vinicio Cerezo, pues. Ya no estamos hablando aquí de el gobierno anterior. Además, si quiero empantanar algo, se lo doy a una comisión. O sea, una comisión, es la mejor forma. Si quieres que algo no funcione, si quieres que algo no camine, haz una comisión, ¿verdad? 1, 2. El presidente no entendió, pues, o sea, no entendió. Y yo creo que su énfasis en el señor Monzón, que ojalá esté vivo, pues, y ojalá, pues, dadas las condiciones y dado que lanza muchos globitos de dónde está, sea importante, pero el mismo presidente dice, sea quien sea. ¿Y si es él? ¿Y si es ella? Él y ella.
Porque nada de eso habla en sus Nada de eso habla. declaraciones. Y tercero, para mí sí es muy importante, que él esté indignado. Y ojalá se indigne más. Porque eso quiere decir que va a ordenar más investigaciones. Yo sí, tal vez no se puede determinar si hubo un acuerdo o no. Pero si hubo un acuerdo, yo diría que fue un acuerdo de inmunidad por impunidad. ¿Verdad? Impunes dos, ¿ya? Impunes estos para hacer lo que tengan que hacer. Impunes e inmunes. E inmunes al mismo tiempo, pero ese cambio en el que y tiene que hacerlo, ¿verdad? Obviamente el Ministerio Público y la CICIG no están tratando con hermanitas de la caridad. Aquí están tratando con lacras de lo más grande, más granado y más fino que tenemos en Guatemala. Pero no vaya a ser que en la SAT estemos cambiando una mafia por otra. Y que la mafia... Bueno, y es que el tema de las aduanas no es nuevo, No. ya se ha manejado desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es su reacción, doctor Blum, ante lo que dice el presidente, ante la manifestación y ante las concentraciones que están por venir? Pues nadie quedó satisfecho realmente con estas palabras. A mí me parece que es evidente, cualquier teórico te plantea que se puede delegar la autoridad, pero no la responsabilidad. Entonces, este es un principio muy importante, un principio muy importante. La cabeza, el presidente o la vicepresidente, que son la cabeza del poder ejecutivo, del organismo ejecutivo, como le llaman aquí en Guatemala, son los responsables directos de todo lo que pasa abajo. Y si no hicieron bien su trabajo de estar vigilando, de estar viendo que se cumplan las leyes, que se cumplan las normas, los responsables son ellos. Es decir, porque ellos le dieron autoridad a fulano, le dieron autoridad a sutano, le dieron autoridad a los demás. Y si esos no cumplieron, la función del superior es vigilar que cumplan con esas normas. Entonces, a mí me parece que tratar de desviar la atención hacia el secretario de la vicepresidencia o hacia los funcionarios menores es algo en donde realmente estos altos jefes, estos altos gobernantes, no están realmente asumiendo su propia responsabilidad. Claro, a mí me parece algo muy peligroso en este momento la renuncia del presidente o de la vicepresidenta, porque el sistema político guatemalteco no es suficientemente estable, no es suficientemente consolidado para poder en un momento dado soportar esto en estos momentos. En un sistemas mucho más consolidados, la renuncia de un funcionario o de un jefe de gobierno no es tan grave. Pero ¿qué es lo que pasaría aquí? A mí esto me preocupa, de que muchas personas están pidiendo la renuncia como sin darse cuenta del vacío que estaría generándose con eso. Porque por un lado no hay un mecanismo de sucesión legítima, es decir, no hay un mecanismo de sucesión automático como lo hay en los Estados Unidos, que si falta el presidente es el vicepresidente, si falta el vicepresidente está el speaker de la Cámara de Diputados, etcétera, etcétera. Aquí no existe eso, aquí lo tendrían que nombrar el Congreso, y el Congreso tampoco podemos pensar que es un organismo que en estas circunstancias podría nombrar a alguien que realmente pueda asumir la responsabilidad de acuerdo a lo que se necesita en el país. Entonces es una situación que yo veo muy complicada, pero que por otro lado se tiene que enfrentar. Es decir, no se puede simplemente mover la basura abajo de la alfombra. Ok, vamos a hablar de un personaje que siempre lo hemos visto encabezando protestas, exigiéndole al gobierno, y ahora se echa para atrás. Aquí se los dejo. Burlados quedaron quienes habían solicitado el desplazamiento a las calles de los maestros que forman parte del sindicato que es dirigido por Jovial Acevedo, ya que este dirigente manifestó que es una decisión que aún no está definida. Si mis afiliados, que son 110,000, me piden, yo con mucho gusto saldría, pero hay que orientar las situaciones. Acevedo asegura que sus argumentos son válidos porque no existen pruebas para solicitar la renuncia del binomio presidencial. Hoy por hoy, que no vamos por acusar a alguien sin antes haber demostrado que efectivamente ellos deben eso. Tampoco les pedimos la renuncia. ¿Por qué? Es fácil pedir la renuncia, que renuncien, que se vayan. ¿Y quiénes van a ser los protagonistas más adelante que van a demostrar que efectivamente también hay empresarios dentro de esta
corruptela que se está dando dentro del Estado. La decisión final, según el entrevistado, será en la siguiente asamblea del sindicato en Huehuetenango el próximo mes, con la asistencia de 110,000 afiliados. Con información de Sandy Pineda, Azteca Noticias. Pues podría ser un desfalco mayor que el de la SAT, la existencia de estos grupos en las distintas carteras de gobierno. José Eduardo, tenemos un minuto ya, estamos en etapa de conclusiones. ¿Qué opina usted de las reacciones del señor Acevedo y cómo se juega el Bueno, lo jueguito? que podemos ver es la reacción de un beneficiado del sistema. Es evidente que él es un socio del sistema. Y vamos a ver que los socios del sistema pues no van a querer que el sistema se caiga porque ellos son directamente beneficiados del sistema. Es como la manifestación del CACIF, lo que dijo el CACIF y sobre todo en un primer momento. Sí. El sindicato de los empresarios, el sindicato de los trabajadores de la educación y luego tendremos el de salud, etcétera. De alguna manera todos juegan en el sistema. Cuando hay alguien que juega directamente en el sistema, no va contra sus intereses. Y eso pues es obvio, se refleja en esto, porque no es la manifestación de un ciudadano verdaderamente indignado, ¿verdad? Verdaderamente, y eso lo hago para diferenciar la otra indignación que vimos hace un rato, ¿verdad? Una indignación orquestada, se podría decir, señor Zapeta. Sí, pero espontánea. O sea, no es... Yo hablo de los sindicatos, no de la... bueno, ellos son vividores del sistema, básicamente. Y este señor es un ejemplo de cómo se vive de un sistema. Comparándolo con lo de la SAT, lo que logran, el pacto colectivo que logran, que fue una micada, fue un show donde salen los maestros a manifestar. Entran 30 minutos este señor y sus compinches. Sale el presidente y todos felices, ya logramos un pacto y todos se abrazan y paz y amor y todo. ¿Quién va a pagar el pacto? Nosotros, pues. Claro. Y son como 3,000 millones, y cada año va subiendo. Eso lo tenemos que pagar nosotros. Y las plazas son hereditarias. Sí, las plazas son hereditarias, no trabajan. Bueno, dentro del mismo magisterio, es una corrupción casi igual que la de la SAT. Sí, por eso el problema no es solo SAT. Magisterio, el sindicato de salud, donde me lo dejan, con el Frente Nacional de Lucha, es otra joya de la corona en todo esto. Y, correcto, ahora viene el otro, le toca el repartimiento de botín, eso es lo que le toca al otro. Y ahí está toda la publicidad, pero ese es el sistema que Max Weber definía como el patrimonialismo, ¿verdad? Que hacen cola para repartirse, por eso no se fregan mucho, ¿verdad? Porque entonces el otro puede perder su turno. Y como le toca, él cree que le toca, entonces le toca repartirse. Exacto. El botín. Señor Blum, ¿está usted de acuerdo en esta línea? Pues la manifestación espontánea que se da el sábado podría frenar entonces, porque no vimos ahí a los sindicalistas, a ninguno. De hecho, un poco el problema es que los ciudadanos, la gran mayoría de los ciudadanos no estamos organizados, mientras que existen toda esta serie de grupos organizados, los sindicatos. Entonces, el sindicato de profesores, de maestros, tiene 110,000 afiliados. Esa es una fuerza que el líder del sindicato, los líderes, pueden llevar a la calle en cualquier momento. En México, el sindicato de maestros tiene 2 millones de afiliados. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran. La CTM, la Confederación de Trabajadores de México, lo mismo, mientras que los 100 millones de mexicanos que no son sindicalizados, que no están dentro de la estructura gubernamental, estamos desorganizados y podemos entonces hacer una manifestación de 50, 60 mil, 1 millón de personas, pero no cuenta, porque mañana se dispersa eso y se acabó. Es muy difícil, por ejemplo, hacer manifestaciones todos los días, como sí lo puede hacer un sindicato, como sí lo puede hacer estos grupos organizados, los mismos sindicatos de empresarios podrían ser, pero los ciudadanos comunes y corrientes tenemos que trabajar, tenemos que hacer nuestras actividades diarias y entonces no podemos estar manifestándonos todos los días enfrente del Palacio de Gobierno. Llegamos al final de los observadores. Bueno, temas en estos momentos en la coyuntura nacional que dan para hablar mucho más. Lamentablemente estamos limitados de tiempo. Gracias a Roberto Blum y a Estuardo Zapeta y por supuesto a José Eduardo Valdizán por acompañarnos hoy. Recuerde que estamos en cobertura el día de convocatoria de elecciones. Usted lo puede ver por aquí, por la pantalla de Azteca Guate, en la mesa de los observadores. Forme parte usted de la situación actual, interésese, infórmese y tome una mejor decisión en este 2015. Nos vemos a la próxima.